abramos ningún archivo, vamos a trabajar así en una base limpia de cero. Entonces, tengo una base de datos en blanco. Entonces, este archivo es una base de datos. Pero está en blanco, ¿por qué? Porque no tiene ningún dato, ¿cierto? Yo les voy a mostrar aquí, cuando yo quiero abrir un archivo que ya tengo, pues pongo archivo nuevo, si es que voy a abrir uno nuevo, o abrir si es que ya tengo uno antiguo. Aquí también abajo hay una función que dice datos usados recientemente y archivos usados recientemente, ¿ok? Entonces, tú puedes abrir un archivo que ya hayas utilizado antes, ¿listo? Entonces yo voy a abrir un archivo que ya está trabajado solamente para que ustedes vean cómo va a quedar una base de datos al final. Miren, esto es una base de datos porque ya tiene los datos ingresados. La que habíamos abierto primero es una base de datos en blanco, pero esta ya está, digamos, con información ingresada. La clase de elaboración de base de datos, que es la siguiente clase, van a hacer ustedes todo este trabajo, no se preocupen. Lo único que yo quiero que ustedes vean es qué cosas es lo que van a tener en la siguiente clase, ¿no? Van a tener toda su base de datos, ustedes mismos la van a hacer, y ahí está. Esto es una base de datos, ¿listo? Ahora, en una base de datos tengo, vamos a ir en orden. A ver, vamos a abrir uno nuevo, ya, para que ustedes vean en blanco, ya. En una base de datos en blanco tengo estas, digamos, esta barrita, que es la barra de herramientas, donde tengo el foldercito amarillo que me permite abrir datos, abrir archivos. Tengo varios botoncitos, algunos que se inactivan porque todavía no estoy usando la base de datos, pero que cuando ya tenga una base de datos llena, van a estar activos. Miren, aquí están de plomo estos botones de acá. ¿Por qué? Porque no tengo datos ingresados. Pero en esta base de datos, que sí tengo datos ingresados, ¿verdad? Ya estos botoncitos, por ejemplo, de la impresora está activo, estos botoncitos también están activos. Entonces hay algunos botones que se van activando conforme voy llenando mi base de datos, ¿ok? Vuelvo a la base en blanco para que vayamos ubicándonos poco a poco. Vamos a ir aprendiendo las funciones de algunos de estos botoncitos de acá. Poco a poco, ustedes no se vayan a asustar de verlos. De repente dirán, uy, ¿ahora en qué caso utilizo cada uno de ellos? Vamos a irlo aprendiendo poco a poco. Arriba de los botoncitos tenemos las herramientas. Ahí está el archivo donde hace un momento le dimos un clic, ¿verdad? Donde puedo abrir un archivo nuevo o un archivo que ya estaba existente. Aquí aprovecho en que ustedes conozcan principalmente los archivos del SPS. Datos, que es el que estamos en este momento, y resultados, porque cuando nosotros tengamos los resultados, le digamos al SPS, a ver, hazme una descripción o sácame el porcentaje, la frecuencia, esos resultados me van a salir en una pestaña nueva, en una ventana nueva que yo voy a tener que guardar mis resultados. ¿Ok? Luego tengo este botoncito de edición, el botón ver, el botón datos, transformar. Todos estos botones los vamos a ir utilizando generalmente en las clases de análisis estadístico. ¿Ok? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que arriba tengo mis comandos, aquí tengo mi barrita de herramientas debajo, y en la parte final, si ustedes se dan cuenta, aquí donde estoy pasando el cursor, en la parte final de la hoja visible, tengo dos pestañas, ¿sí? Voy a darle un poquito de zoom para que lo vean mejor quienes están de repente con no se puede un poquito de zoom, ya. Muy bien, entonces aquí tengo dos pestañas, una vista de datos y una vista de variables. Fíjense que cuando estoy en vista de datos,
simplemente aparece aquí la palabra var en las columnas. ¿Por qué? Porque cada columna es una variable. Como les decía, en el SPS una variable no es la variable de estudio, sino es una pregunta de tu instrumento. Y en las filas tengo 1, 2, 3 y así todo enumerado hasta el infinito. ¿Por qué? Porque cada fila corresponde a una encuesta. Entonces tengo la vista de datos donde puedo ver los números de las encuestas y puedo ver las variables que vienen a ser las preguntas. Y tengo la vista de variables donde solamente hay información de las variables. Quiere decir de que si aquí yo tengo 5 preguntas, voy a llenar 5 variables, porque cada una es una pregunta. Y en vista de variables también llenaré 5 datos de mis 5 variables. ¿Ok? Entonces siempre en vista de variables, ¿qué es lo que voy a tener? La información de mis variables. Vuelvo a repetir, en SPSS se refiere a las preguntas. Cuando dice variables, es preguntas en el SPS, ¿ok? Entonces, si mi cuestionario tiene 20 preguntas, aquí voy a llenar 20 variables, la información de mis 20 variables. Y en vista de datos, también se llenarán las 20 columnas de mis 20 variables. Y si tengo 10 encuestas, se llenarán 10 filas porque son 10 encuestas. Y entonces eso lo vamos a poder ver ya hecho en esta base de datos. Miren ustedes. Vista de datos. ¿Qué ven en la vista de datos? Ya nos dice var. ¿Verdad? ¿Qué dice? IMC, edad, P1, P2, P3, P4 y sigue así hasta sedentarismo. Y a partir de sedentarismo ya no hay más preguntas, por eso es que dice var, nuevamente se ve el var, ¿verdad? Entonces, esta es una vista de datos. Tengo varias columnas, una para cada pregunta. Y tengo filas que corresponden a las encuestas o a los instrumentos. Este es el instrumento o la encuesta número 1, o el cuestionario número 1, perdón, cuestionario número 2, cuestionario número 3, cuestionario número 4. Si quieren entender, persona encuestada número 1, persona encuestada número 2, persona encuestada número 3, persona encuestada número 4. Quiere decir que en esta base de datos o en este estudio se ha encuestado a 40 personas. Si he encuestado a 40 personas, tengo que llenar 40 filas de datos, ¿verdad? Entonces yo nada más viendo esta base de datos, yo ya sé, hay 40 encuestas o 40 personas encuestadas. Y también sé de que hay varias preguntas. Tiene el índice de masa corporal, tiene la edad y de ahí tiene preguntas desde la 1, P1 hasta la P17, hasta la pregunta 17, ¿no? Entonces, todo eso lo puedo ver en la vista de datos. Si me voy a la vista de variables, miren ustedes acá, vista de variables. Aquí tengo todas las preguntas, las mismas que tenía en las vistas de datos como columna. IMS, edad P1 hasta la P17, lo tengo en vista de variables. IMC, edad, desde la P1 hasta la P17. Suma y sedentarismo, que también estaba al final en la vista de datos. Después de la P17 está suma y está sedentarismo, ¿verdad? Entonces, lo mismo que voy a ver aquí en las filas, perdón, en las columnas, que son las variables, que ya les dije en SPS no se refiere a las variables de estudio, sino a las preguntas, pero lo mismo que está acá, está aquí en la vista de variables, solo que ya está detallado. IMC, edad P1, P2. Entonces, yo voy a ingresar siempre la información en ambas pestañas. En la vista de variables ingreso la información de cada pregunta o de cada variable en términos de SPS, y en vista de datos ingreso los datos que corresponden a las respuestas de cada encuesta o de cada cuestionario. Cuestionario 1, cuestionario 2, cuestionario 3. Entonces, ya si ustedes se estarán imaginando, antes de vaciar todos los datos de mis encuestas, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que
llenar la vista de variables, porque si no, no voy a saber. Imagínense que aquí diga var, no vas a saber qué cosa es. Entonces, primero tienes que ponerle, digamos, una identificación a cada columna, a cada variable, para que no te aparezca esto, var, ¿verdad? Entonces, tengo que ingresar primero esos datos. ¿Dónde ingreso los datos de las variables? En vista de variables. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando trabajas en el SPS es llenar tu vista de variables. Y en la vista de variables, cada variable es una pregunta, un dato que tú vas a ingresar a partir de tus instrumentos. Entonces, vamos a ir conociendo los instrumentos con los cuales puedo trabajar mis bases de datos. Aquí. A ver. ¿Se acuerdan cuántos instrumentos hemos mencionado que son los más utilizados? A ver, pregunta número 1, la primera pregunta de la noche. Hace un momento en el PPT mencioné que hay instrumentos que utilizamos. Les dije, hay 3 instrumentos que son los más utilizados. Muy bien, están atentas. Luz, Fanny, Elizabeth, Raúl, 3. Fanny dice cuestionario, muy bien, ahí va 1. Cuestionario, ¿qué más? Escala Likert, sin N, Fanny. Escala Likert, muy bien. Cuestionario, escala Likert, ¿qué más? ¿Qué otro instrumento? Lista de cotejo, muy bien, Liz, en el Facebook. Lista de cotejo, muy bien, excelente. Excelente, están atentas. No se duerman, ¿ah? Muy bien, entonces, hemos hablado de 3 instrumentos que vamos a poder, o que son los más utilizados en enfermería, porque la mayoría de estudios utilizan 1 o 2 de estos instrumentos, y estos son los que vamos a vaciar en el SPSS. Por eso es que primero tenemos que empezar conociendo los instrumentos. A ver. Chan, 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 chan. ¿Quién me dice qué tipo de instrumento es este de acá? Voy a empezar desde el inicio. Test de habilidades sociales. Este es un instrumento que yo he diseñado hace algún tiempo. ¿Ya? Test de habilidades sociales. Esto es un instrumento diseñado exclusivamente para internos de enfermería. En un estudio que hice sobre habilidades sociales en los internos de enfermería. A ver, miren, tiene alternativas. N es nunca, CN casi nunca. Muy bien. Ajá. Escala Likert, muy bien. A veces, casi siempre y siempre. Muy bien. Ajá, está levantando la mano Elizabeth, muy educada ella. Me levanta la mano. Eli, no te preocupes, puedes escribir nomás en el chat. Es una escala Likert, ¿ok? A ver, ¿por qué será una escala Likert? Una escala Likert es un instrumento, como su nombre lo dice, que tiene unas respuestas en escala. Miren esto, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Esto es una escala, ¿ya? De frecuencia. Tiene un extremo negativo y un extremo positivo. Un extremo negativo sería nunca, el extremo positivo sería siempre. ¿Ok? También puede ser totalmente en desacuerdo, extremo negativo, totalmente de acuerdo, extremo positivo. Podría ser de repente ponemos al revés, ¿no? Y ponemos en vez de nunca aquí, en vez de poner nunca en la primera columna, a ver un momentito que se me pinte bien, ya, listo. En vez de empezar con nunca, empezar con siempre, no hay problema. Pero lo importante es que hay un extremo y otro extremo.
En este caso, nunca es el extremo negativo y siempre es el extremo positivo. Y entonces, como hay extremos, digamos que es una escala, como un termómetro del menor al mayor, también hay un nivel intermedio, ¿verdad? Entonces, que no es ni positivo ni negativo, que en este caso es el a veces. En otros casos, con otras alternativas, podría ser indiferente, no sabe, no opina. Está totalmente de acuerdo, indiferente, no le importa, no sabe, no opina, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces, esto es una escala Likert, ¿listo? ¿Por qué es importante? Porque el manejo estadístico de este instrumento es distinto al manejo en el SPS, perdón, es distinto cómo trabajamos, cómo vaciamos esta información en un SPS de un Likert, a diferencia de un cuestionario, a diferencia de una lista de cotejo. ¿Está bien? Entonces, instrumentos tengo el primer instrumento que es un Likert, una escala Likert, ¿ya? Ahora, ¿qué significará esta rayita que es el signo menos? Voy a ponerlo acá con amarillo. A ver, y voy a darle un poquito más de zoom para que lo vean mejor. Listo. ¿Qué significará eso? Menos, más, menos, más, menos, menos, más. ¿Qué será? ¿Qué será? Y hay una R ahí. ¿Será respuesta? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguien sabe qué cosa es eso? Reactivo positivo y o negativo. Excelente, Luisa, Nelly. Muy bien. Luz, que están redactados en sentido negativo. Muy bien. Reactivos positivos y negativos. Muy bien, Elis. Juan, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la escala Likert? Mire, la escala Likert es un instrumento que nace en el campo de la psicología con los test. Los test generalmente se utilizan en el campo de la psicología y miden aspectos subjetivos, opiniones, percepciones, sentimientos, de repente algún tipo de tendencia, ¿no? Entonces, esos aspectos subjetivos que yo no los investigo con una investigación cualitativa, porque obviamente lo subjetivo podríamos decir, ¿no? Pero si vas a estudiar las percepciones, opiniones, haz un estudio cualitativo, pero no siempre. También se utiliza el estudio cuantitativo de los aspectos emocionales, las percepciones, las opiniones. Entonces, para medir las percepciones, las opiniones, desde el punto de vista cuantitativo, se utilizan las escalas. Y en este caso, esta escala tipo Likert, al ser un instrumento que nace desde la psicología y que busca medir aspectos cualitativos o aspectos que tienen que ver con las opiniones, las creencias, las tendencias, lo que hace es tratar de tener un equilibrio de manera de que no direccione, no empuje a la persona a responder siempre de forma afirmativa. Porque yo le puedo decir, ¿no? Usted se protege contra el COVID. Ya, pregunta, ¿se lava las manos? Siempre me va a decir. ¿Utiliza sus guantes o utiliza el alcohol gel? Siempre. ¿Utiliza su mascarilla? Siempre. Se lava perdón, ya dije se lava las manos. ¿Guarda la distancia de vida con otras personas? Siempre, ¿no? Entonces, si yo todo le pregunto en positivo, estoy como que empujando a la persona a que me responda en positivo. Entonces, desde el punto de vista de calidad del instrumento, se recomienda que cuando evaluamos aspectos subjetivos,
No empujemos a que la persona siempre nos responda, pues siempre, 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 o sí, sí, sí. No, o totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No. Entonces, ¿qué se hace? Se introducen reactivos negativos, es decir, frases contrarias, para que no me responda siempre. En el ejemplo que yo les digo, se lava las manos constantemente, de repente le pongo, ¿no? Solo se lava las manos antes de comer. Entonces me decís, ya, pues, si me dices siempre, está mal, pues, ¿no? Porque no se debe lavar las manos solo antes de comer. Entonces ya es un reactivo negativo. En este ejemplo, acuérdense que aquí estamos midiendo las habilidades sociales. Miren, piensen ustedes, voy a medir las habilidades sociales del interno de enfermería. Entonces, habilidades sociales dice, ante una discrepancia, prefiero mantenerme callado para evitarme problemas. Ese no es el comportamiento deseado para una persona que tiene buen logro de sus habilidades sociales, ¿no? Porque ante una discrepancia, pues no hace falta quedarse callado. Tendría que, de manera respetuosa, alturada, exponer sus ideas, ¿verdad? O defender de repente su posición, o de repente escuchar al otro. Entonces, no es una respuesta deseada, por eso es que es un reactivo negativo. La segunda pregunta, acordándonos nuevamente de que estamos midiendo habilidades sociales. Dice, no me dejo presionar por mis amigos para hacer algo en lo que no estoy de acuerdo. Entonces, esa sí es una habilidad deseada. ¿Por qué? Porque el joven pues no tiene que dejarse llevar por los amigos, ¿verdad? Él tiene que, si no, no me presionen, yo tomo mis propias decisiones. Entonces, es un comportamiento deseado. Por eso que es un reactivo positivo. El tercero, si un amigo habla mal de mí, le insulto. ¿Es un comportamiento deseado o no deseado? Si estoy midiendo habilidades sociales. Es no deseado. Por lo tanto, es un reactivo negativo. ¿Ok? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque aquí entra a tallar la codificación. Fíjense que hemos hablado de esto al presentar nuestra lámina de glosario de términos. Yo les decía, vamos a hablar siempre de reactivos. Vamos a hablar de codificación, vamos a hablar de instrumentos. Entonces estamos hablando de un instrumento que es el Likert. Estamos hablando de los reactivos del Likert. Este Likert tiene 18, bueno, está cortado, yo solamente les he puesto la primera partecita, solo que ocupe una página, porque este instrumento en realidad tiene, si mal no recuerdo, son 64 reactivos o algo así. Bueno, tiene, en esta primera vista, tiene 18 reactivos. ¿Verdad? Entonces, fíjense que estoy utilizando la terminología que les decía que vamos a utilizar durante el curso de SPS. Ese. Instrumento escala Likert. Tiene 18 reactivos, es decir, 18 preguntas. Pero son reactivos entre reactivos negativos y reactivos positivos. Yo tendría que contar cuántos reactivos son positivos y cuántos reactivos son negativos. Ya, pero no lo voy a contar ahorita, pero tendría que saberlo. Listo. Ahora, voy a utilizar otro concepto, libro de códigos. Libro de códigos para una escala Likert. Acuérdense que en una escala de Likert se evalúan las opiniones o los comportamientos o las tendencias, las costumbres, ¿no? Y en este caso estoy hablando del comportamiento, en este caso habilidades sociales, ¿ok? Y entonces nunca, casi nunca, a veces casi siempre y siempre son las escalas y en un Likert se evalúan con un puntaje. 1, 2, 3, 4, 5 o 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces digo, ante una discrepancia, acá, prefiero mantenerme callado. Yo le tengo que dar un puntaje a esto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál de estas alternativas va a tener el puntaje máximo? Es decir, la respuesta más apropiada va a tener el puntaje máximo. Si este es un reactivo negativo, ante una discrepancia, prefiero mantenerme callado para evitarme problemas, es un reactivo negativo, es decir, es un comportamiento no deseado. Si es un comportamiento no deseado y estoy midiendo habilidades sociales, ¿cuál respuesta tendría que tener el máximo puntaje para decir si este chico sí tiene buenas habilidades sociales? ¿Cuál de las respuestas? A ver, díganme ustedes. Nunca, dice Teresa. Norma también dice nunca. Anita lo está pensando. Nunca, muy bien. En el caso de medir aplicación, aparte de la lista de cotejo, no, estamos viendo el primero, lista de cotejo. Ahorita vamos a ver el cuestionario y vamos a ver el checklist, ¿sí? Estamos viendo los 3 instrumentos. Nunca, muy bien. Entonces, como es un reactivo negativo, lo deseado es que me digan nunca, ¿verdad? Si me dicen nunca, le voy a poner 5 puntos. Y entonces, si me dice siempre, va a tener 1. Se dan cuenta que aquí está el extremo 5 y 1. Entonces, nada más completo 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Vamos a la segunda pregunta para que podamos seguir aclarando estas ideas. Reactivo positivo, es decir, es un comportamiento deseado. No me dejo presionar por mis amigos para hacer algo en lo que no estoy de acuerdo. ¿Cuál sería la respuesta con máximo puntaje para que me diga que el chico tiene buenas habilidades sociales? No me dejo presionar por mis amigos. ¿Dónde pongo el 5? ¿Dónde pongo el 5? A ver, díganme ustedes. En siempre, Elizabeth, Fanning, Jessica, Neri. Excelente, chicas. Muy bien. Elis, Mariela. Muy bien. Entonces es un comportamiento deseado. No me dejo presionar. Y si el chico me dice, no me dejo presionar, siempre aquí le voy a poner 5 y aquí 1, ¿verdad? Entonces, completo el puntaje. 2, 3, 4. Listo. Sigamos. Si un amigo habla mal de mí, le insulto. Ese es un comportamiento no deseado. Si un amigo habla mal de mí, le insulto. ¿Dónde le doy el máximo puntaje? Si un amigo, muy bien, nuevamente, María Fernanda, Elizabeth, nunca, Nelly, nunca. Hoy en el Facebook creo que se les han chispoteado en el Facebook. Ya, muy bien. Entonces, si un amigo habla mal de mí, le insulto. Y si me dice nunca, le voy a poner 5. Claro, porque nunca le insulta. Eso es lo ideal, ¿verdad? Que nunca insulte. Es lo ideal. Muy bien, listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la escala de Likert yo voy a tener en los reactivos negativos un puntaje, en este caso 5, 4, 3, 2, 1, y en los reactivos positivos el puntaje, pero al revés, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todos los negativos siempre voy a tener este puntaje. Y en todos los positivos siempre voy a tener este puntaje de acá. Eso se va a repetir siempre. ¿Ok? Entonces, nada más se trata de que uno con la lógica ubique dónde va a poner o cómo va a otorgar el puntaje al reactivo positivo y cómo va a ser el puntaje del reactivo negativo y luego todo es lo mismo. Lo mismo. Siempre va a empezar o con 1 o con 5.
¿verdad? Bien, entonces, hemos visto un ejemplo y aquí tengo otro. Miren, este es otro libro de códigos que ya está lleno. Y el libro de códigos debería de ser así, pues, ¿no? Yo les he hecho entender llenando el instrumento, pero en realidad el libro de códigos no es copia-pega del instrumento, sino el libro de códigos, como su nombre lo dice, lleva solamente códigos. Y entonces yo tengo mi instrumento, en este caso una escala Likert, esta es otra escala, otro instrumento, que tiene 20 preguntas, y en esta escala Likert tengo estas 5 alternativas. Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y los puntajes están acá, ¿no? Entonces, esto es un reactivo positivo, 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 este es un reactivo negativo, positivo, positivo, negativo, 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 más negativos, positivo. ¿Ven? Entonces, se dan cuenta de que el puntaje cambia, ¿verdad? En algunas preguntas totalmente en desacuerdo vale 1 y en otras preguntas totalmente en desacuerdo vale 5. Esto es muy importante cuando nosotros vayamos a vaciar los resultados de nuestro instrumento a la base de datos. Necesito tener un libro de códigos. Por eso yo les decía al principio, ¿no? Ustedes seguramente cuando hicieron su trabajo de investigación, su tesis, y pusieron en sus anexos su libro de códigos. Y si no lo hicieron, qué mal, les decía yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es que, ¿cómo se supone que has vaciado la información de tu instrumento al SPSS si no has codificado? Ese es el camino. Mi instrumento tiene un libro de códigos y esos códigos son los que me van a permitir hacer mi base de datos. ¿Ok? No podemos hacer bases de datos si yo no tengo un libro de códigos de mis instrumentos. Y por eso estamos viendo cuáles son los instrumentos que se utilizan y cómo son los libros de códigos para cada uno de estos instrumentos. En este caso, hemos acabado de ver un instrumento que se llama, o que tiene modelo de escala de Likert, y cómo sería el libro de códigos para un instrumento con escala de Likert. Acuérdense que en una escala de Likert, lo ideal es que tenga reactivos positivos y reactivos negativos. Ideal, digo, ¿por qué? Porque hay muchas escalas Likert que todos sus reactivos son positivos. Y no se recomienda. No se recomienda. Por eso es que a veces cuando en las universidades les dicen, ay, bueno, es que tú te tienes que entrenar como investigador y tú tienes que hacer tus instrumentos. Tú crea tus instrumentos a su validez, a su confiabilidad, pero nadie te enseña cómo debes de hacer un instrumento, ¿no? Entonces, y si te vas a poner a diseñar una escala Likert y no sabes que una escala Likert debe tener reactivos positivos y reactivos negativos, pues ¿cómo vas a hacer una escala Likert? Vas a empezar a hacer todos los reactivos positivos. Y por eso que nosotros vemos un montón de escalas de Likert que todos los reactivos son positivos. No digo que estén mal, está bien, pero mucho mejor, mucho más rico, mucho más interesante sería que en tu escala Likert tengas un balance entre reactivos positivos y reactivos negativos. O al menos tengas una proporción, aunque sea pequeña, de reactivos negativos. ¿Ok? Muy bien, repito, ¿en qué casos utilizo la escala Likert? A ver, preguntas. Participen. Díganme, ¿en qué casos utilizo la escala Likert? Cuando quiero medir qué cosa. Cuando quiero medir qué cosas utilizo escala Likert. Sí, muy bien. Por ahí vi una pregunta. ¿Debe de haber una proporción entre reactivos positivos y negativos? Lo ideal sería 50% y 50%. Sería lo ideal, pero no siempre se cumple. Por eso les digo, aunque sea una pequeña proporción, aunque sea un 20%, un 30%, ya es algo. A que no haya nada, sería mucho mejor. Idealmente sería 50-50.
Muy bien, opiniones, percepción, tendencias, costumbres, comportamientos, creencias, sentimientos, actitudes, percepciones. Excelente, chicas. Excelente, muy bien. Qué alegría me da que estemos de acuerdo. Muy bien. Entonces, en estos aspectos subjetivos, muy bien, Antonieta, vamos a utilizar la escala Likert, ¿sí? Pero además de todos estos componentes subjetivos, hay una cosita más, una situación más en la cual se utiliza la escala Likert. ¿Saben en cuál? Cuando medimos, muy bien Jenny, motivación. Habilidades, Carolina, muy bien. Por ahí estamos. Cuando medimos comportamientos no observables. Alguien por ahí dijo comportamientos. Muy bien, Noemí. Comportamientos, prácticas no observables. En enfermería hay muchos estudios que evalúan prácticas. Prácticas de autocuidado. Prácticas de alimentación saludable. Prácticas prácticas de salud mental. Cuando medimos prácticas no observables, ojo, no observables con mayúscula, negrita y subrayado. Prácticas no observables. ¿Por qué? Porque hay prácticas que yo no las puedo ver. Ejemplo, les había dicho estilos de vida. Prácticas de estilos de vida saludables. Muy bien. Práctica de estilo de vida saludable, ejemplo, hace 15 minutos de ejercicios diarios. Yo no puedo ver si la persona, no voy a estar con la persona las 24 horas del día para ver si hace 15 minutos de ejercicio diario. No voy a estar con la persona las 24 horas del día para ver si come al menos 2 o 3 frutas al día. No voy a estar con la persona todo el día para ver si toma 8 vasos de agua. No voy a ver, hay cosas que yo no voy a poder observar. Entonces, prácticas saludables o estilos de vida saludables, práctica de estilos de vida saludable, es una práctica no observable. En ese caso, se recomienda utilizar la escala de Likert. Ahora vas a poder diferenciar el cuestionario de la escala Likert, Ramiro, porque ahorita estamos hablando de escala Likert, y enseguida vamos a pasar a ver los cuestionarios y tú solito te vas a dar cuenta la diferencia. Muy bien, Isabel, estrategias de afrontamiento. ¿Por qué? Porque la estrategia de afrontamiento es un comportamiento, ¿verdad? Entonces se puede medir, se mide, de hecho, por escala Likert, ¿ya? Entonces, si yo digo práctica de lavado de manos en los enfermeros, práctica de lavado de manos, si es que yo la voy a observar, voy a utilizar otro instrumento que se llama, si voy a observar esa práctica, voy a mirar cómo se lavan las manos, si se lava bien o se lava mal. Esa es una práctica observable. Ahí no utilizo escala Likert, ¿verdad? Muy bien, Matel. Matel María Tello, ¿verdad? Me parece, ¿sí? Lista de cotejo, Jenny, Betty, Nelly, muy bien. Todo lo que yo voy a observar directamente, muy bien, Mari, ¿cómo estás? Lo que voy a observar directamente lo voy a medir con un checklist, pero lo que voy a observar de forma indirecta, es decir, no lo puedo ver, pero es una práctica que voy a evaluar. Por ejemplo, prácticas de alimentación saludable. Práctica de alimentación saludable, su nombre lo dice práctica, podríamos pensar de que la voy a ver, pero la práctica de alimentación saludable no la puedo ver, tendría que estar con la persona nuevamente. Tendría que estar con la persona las 24 horas del día para ver si se alimenta de forma saludable. Entonces, como no voy a estar con esa persona las 24 horas del día,
es una práctica la que voy a evaluar, pero es una práctica no observable. El instrumento que tengo que utilizar es una escala tipo Likert. Entonces, en mi escala tipo Likert le diré, usted consume todos los días al menos un lácteo. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. ¿No? Entonces, todos los días un lácteo me dirá, pues a veces, ¿no? Ya, entonces, estoy midiendo una práctica no observable con una escala de Likert. Jenny, por supuesto, práctica de autocuidado. Exacto, con una escala Likert. Pero si es una práctica que sí la observo, necesito medirla con un checklist. ¿Ok? Entonces, vamos al checklist. Ahí me pasé. ¿Por dónde estás, checklist? Acá estás. Ya, miren. Este es un ejemplo de checklist. Para una práctica observable o cualquier otra variable que voy a observar de forma directa y solo quiero decir sí o no. Esto no es un checklist de lavado de manos, pero es un checklist de evaluación de proyecto de tesis. También es de mi autoría. Este checklist me sirve para evaluar un proyecto de tesis. Y entonces yo digo, tengo criterios. Obviamente está recortado porque no quería ponerlo todo, me ubicaría, tomaría mucho espacio. Le puse los 10 primeros ítems que cabían en una hoja. Entonces, miren, checklist. Acá está, checklist, ya. Dice, realidad problemática. En este checklist se evalúa el proyecto de tesis. Y dice, realidad problemática. 1. Empieza definiendo el tema principal de estudio. Ejemplo, diabetes, anemia, TBC, embarazo adolescente, calidad de vida, etcétera. ¿Sí o no? Incluye información de sus variables. Ejemplo, conocimiento, actitudes, factores de riesgo, incidencia, prácticas saludables. ¿Sí o no? Incluye datos estadísticos actuales del problema. A nivel mundial, Latinoamérica, Perú y Lima. De ser posible, también de la institución donde se realice el estudio. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Pero no le estoy preguntando al tesista, no. Lo que estoy haciendo es revisando el proyecto de tesis. Y revisando el proyecto, yo digo, marco mi checklist. ¿Presenta o no presenta? ¿Cumple este criterio o no cumple este criterio? Lo mismo que sucedería, fíjense que aquí estoy observando directamente, pero no a una persona, estoy observando directamente al documento, que en este caso es el proyecto de tesis. Si tengo 50 proyectos de tesis, tendré que observar 50 proyectos, utilizar 50 checklists, uno para cada uno de mis proyectos, ¿cierto? Y si yo evaluaría práctica de lavado de manos, tendría que observar, y mi población son 50 enfermeras, tengo que observar a cada una de mis 50 enfermeras y también tendré un checklist de lavado de manos, ¿no? Paso número 1, no se prepara los materiales, ¿sí o no? Paso número 2, abre el grifo, ¿sí o no? Y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tendré paso por paso y tendré sí, no, porque el checklist lo único que te dice es, ¿cumple o no cumple? ¿Lo hace o no lo hace? Eso es lo que mide un checklist. Entonces el checklist se utiliza para evaluar prácticas observables o cualquier otra situación observable de forma directa, donde solamente quiero discriminar si aplica o no aplica, si lo presenta o no lo presenta. Entonces ahí nada más hay dos alternativas, sí o no. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Lo presenta o no lo presenta? ¿Está bien? Entonces, en esos casos utilizo el checklist. El checklist también tiene sus ítems, preguntas o reactivos, como quieren decirle. Generalmente el término reactivos lo utilizamos para el Likert y el término ítems o preguntas para los otros instrumentos, checklist y cuestionario, ¿ok? Entonces aquí tengo
En este ejemplo, 10 ítems y tengo 2 alternativas, porque es un checklist, no puede haber más alternativas. Sí, solamente tiene sí y no, 2 alternativas. ¿Ok? Entonces, saberes de las madres, Giselle, lo vamos a medir con un cuestionario, que es el siguiente instrumento que vamos a ver. Cuestionario. En enfermería, muchos se utilizan los estudios de conocimientos, ahora que me dices, Giselle, saberes. Aunque la palabra saberes, Giselle, te diré, se utiliza más para los estudios cualitativos. Es muy común que en los estudios cualitativos digamos saberes para referirnos a los conocimientos que no son cuantificados, ¿ya? Y en los estudios cuantitativos generalmente se utiliza la palabra conocimientos, no la palabra saberes, ¿ok? Entonces los conocimientos, pero también los factores, si quieres medir factores de riesgo, factores sociodemográficos, factores sociales, factores económicos, factores patológicos, factores, etcétera, ¿no? Todos los que sean factores y todos los que sean conocimientos se miden con los cuestionarios, ¿ok? El cuestionario de preguntas se caracteriza porque tiene preguntas y alternativas, y entonces tengo el cuestionario ideal. Es un cuestionario de alternativas múltiples como el que vemos acá. Miren, solamente sexo obviamente tiene 2 alternativas, no podría tener más, pero aquí edad está categorizado, tiene 4 alternativas. Podría ser una pregunta abierta, por supuesto. Podría ser una pregunta categorizada como esta, tiene 4 alternativas. Y luego ya tiene las preguntas propias del instrumento. Este instrumento mide conocimientos sobre tuberculosis. No es mi autoría este instrumento, es de un ex estudiante que siempre utiliza su instrumento, José Luis de la Cruz, ¿ok? De José Luis de la Cruz. Es este instrumento. Entonces, pregunta número 1, ¿qué es la tuberculosis? Tiene 4 alternativas. Entonces estoy diciendo que es un cuestionario que mide conocimientos con alternativas múltiples, ¿verdad? Alternativas múltiples. ¿Por qué? Porque cada pregunta tiene 4 alternativas. Podría tener 5 alternativas, sí. Y aquí aprovecho en decirles, ¿no? Lo ideal es que cuando hacemos instrumentos de alternativas múltiples, si mis preguntas tienen 4, todas las preguntas deberían de tener 4 alternativas. No se recomienda, desde el punto de vista de manejo estadístico, que yo tenga preguntas con 2 alternativas, otra pregunta con 3 alternativas, otra pregunta con 4 alternativas, otra pregunta con 5 alternativas. Eso no se recomienda desde el punto de vista estadístico, ¿ok? Lo recomendable es que si mi instrumento de cuestionario tiene 4 alternativas, todas las preguntas tengan 4 alternativas. Y estamos hablando de instrumentos de cuestionarios con alternativas múltiples. ¿Por qué múltiples? Porque tienen 3, 4, 5 o más alternativas. Obviamente es difícil de que encontremos un cuestionario con 6, 7 alternativas. No sé, la mayoría utiliza 3, 4 o 5 alternativas. Lo más común 4, ¿verdad? Entonces, aquí también se los corté y solo le puse hasta la pregunta 4, pero ustedes ven que mide conocimiento, que es la tuberculosis, alternativa A, B, C, D, cómo se transmite la TBC, alternativas A, B, C, D, qué personas se pueden enfermar, alternativas A, B, C, D, qué se hace para no enfermarse, alternativas A, B, C, D. ¿Ok? Entonces, esto es un cuestionario que tiene alternativas múltiples y los cuestionarios se utilizan para medir conocimientos y factores de riesgo. ¿Está bien? Este es el libro de códigos que ya vimos del Likert y aquí está el libro del código de cuestionarios. Y aquí sí se los puse todo porque solamente les había cortado yo hasta la pregunta 4, pero aquí sí está completo. Miren, este instrumento tiene 32 preguntas, este cuestionario,
Y miren el libro de códigos, qué distinto al libro de códigos de la escala Likert, ¿verdad? Y entonces, como mide conocimientos, el conocimiento simplemente es sabe o no sabe, ¿verdad? Respuesta correcta o respuesta incorrecta, y no hay otra alternativa. Es o respuesta correcta o incorrecta. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos en el libro de códigos? Vamos a decir que la respuesta correcta tiene un punto, que es lo más común. Podrías tú otorgarle otro puntaje, pero lo más común es que a la respuesta correcta le demos un punto y a la respuesta incorrecta le demos 0 puntos. Y entonces aquí tengo por cada pregunta, la pregunta número 1, la respuesta correcta es la alternativa A, que vale un punto. Y obviamente las otras alternativas B, C, D y E valen 0. Igual en la pregunta 2, la respuesta correcta es la B, que vale un punto. Y las otras alternativas valen 0 puntos. ¿Está bien? Entonces este es un libro de códigos del cuestionario, que en este caso es un cuestionario que mide conocimiento. Vuelvo a repetir, también podría tener un cuestionario que mide factores de riesgo o otro tipo de factores. ¿Listo? Aquí tengo otro cuestionario. Miren, a pesar de que tiene las alternativas sí y no, ¿verdad? Pareciera que es un checklist, pero no es un checklist. ¿Por qué? Porque aquí no estoy observando nada. Lo que estoy haciendo es preguntarle al poblador. Es un cuestionario que mide adherencia al tratamiento de tuberculosis. Es un tratamiento donde le hago las preguntas, perdón, un cuestionario donde le hago las preguntas al paciente. Y las preguntas, en este caso, tienen solamente 2 alternativas, sí y no. No deja de ser cuestionario, sigue siendo cuestionario de preguntas. En este caso no estoy preguntando conocimiento, estoy midiendo adherencia. Y con preguntas, por ejemplo, ¿ha faltado 3 o más veces a tomar las medicinas? ¿Sí o no? ¿Se esfuerza por no faltar a tomar sus medicinas? ¿Sí o no? ¿Ha tenido al menos 2 consultas con el médico? ¿Sí o no? No recomiendo yo mucho utilizar este tipo de cuestionarios, pero lo pongo porque he visto que muchos utilizan, ¿no? Pero no es recomendable porque tiene solamente sí y no. Entonces deberíamos de hacer el intento de utilizar un cuestionario de alternativas múltiples, y en este caso, como mide adherencia, yo hasta recomendaría utilizar una escala Likert, porque la adherencia es un comportamiento, ¿no? Entonces, lo ideal sería que se mida con una escala Likert. Pero lo puse para que ustedes vean de que en algunos casos van a encontrar cuestionarios con alternativas dicotómicas. Esto no es un cuestionario de alternativas múltiples como el que hemos visto acá, ¿verdad? Aquí sí había alternativas múltiples, A, B, C, D. En cambio acá tengo solamente 2 alternativas, sí y no. Entonces es un cuestionario de dicotómico, solo 2 alternativas. Algunos de estas alternativas múltiples les dicen policotómico, ¿ok? Es lo mismo decir cuestionario policotómico que decir cuestionario de alternativas múltiples. ¿Bien? Entonces, hasta ahí hemos visto, aquí ya les puse el libro de códigos, cómo sería sí y no, obviamente igual 1 y 0, ¿verdad? Entonces, hasta ahí hemos visto, hemos conocido los instrumentos de recolección de datos con algunos modelos. Instrumentos así son los que vamos a utilizar para preparar nuestras bases de datos. La siguiente clase, yo les voy a estar pasando durante la clase los instrumentos para que ustedes puedan hacer la base de datos guiándose de estos instrumentos. No se preocupen que esto es los mismos instrumentos los vamos a manejar todos para todos estar a tono con la clase y con la práctica, y que cada uno sepa pues cómo debe de llenarse de forma correcta utilizando los modelos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ensayo a ver si ustedes
responden estas preguntas. A ver, van a responder una por una. Pregunta número 1. ¿Qué instrumento utilizarías para un estudio sobre conocimiento? Pero sobre dice 2 veces, qué barbaridad la redacción. Disculpen ustedes esa redundancia. Un estudio, conocimiento sobre anemia. ¿Qué instrumento utilizaríamos para medir conocimiento sobre anemia? Esa está facilita. Cuestionario. Muy bien, Luisa, Orfa, Luz, Marlene, Elizabeth, Jenny, Reina. Excelente, chicas. Muy bien. Nivel de conocimiento lo mido con un cuestionario. No recomiendo un líquido para conocimiento, ¿sí? Para el conocimiento, cuestionario. Tampoco recomiendo preguntas abiertas. Para el manejo estadístico se te va a hacer un lío las preguntas abiertas. Lo recomendable son preguntas cerradas, ¿ok? Un instrumento con alternativas múltiples. Un cuestionario con alternativas múltiples. ¿Está bien? Hay que tratar de evitar las preguntas abiertas. Las dejamos para los estudios cualitativos, ¿ya? Solo si es muy necesario, vamos a utilizar por ahí una que otra, pero no se recomienda hacer uso excesivo de ello. Pregunta número 2. Para un estudio sobre factores de riesgo de caídas, ¿qué instrumento utilizarías? Factores de riesgo de caídas. Muy bien. Cuestionario. Mira, factores de riesgo a riesgo de caídas. Podría confundirse con los que me dicen checklist. Tendrías que estar observando al paciente, ¿no? Por ejemplo, hay un instrumento, no recuerdo ahorita el nombre, que, por ejemplo, dice, ¿no? Si el Glasgow es menor de 7, me parece que ya es un punto para riesgo de caídas. Entonces hay que observar al paciente si tiene Glasgow menor de 7, sí o no. Luego te dice, pérdida del equilibrio, ¿es un riesgo de caída? ¿Sí o no? Podría ser. Muy bien, la escala Downton, Rodrigo, excelente, la escala Downton. Entonces, hay escalas que ya están hechas, ¿verdad? Que son como un checklist, ¿verdad? Entonces, solamente tú marcas sí o no, y te sale un puntaje, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la forma como se ha diseñado. Ahora, la otra cosa es si es que yo le voy a hacer preguntas a la persona, porque también podría yo preguntarle, ¿no? Usted, ya olvidémonos del ámbito hospitalario, sino en el ámbito comunitario, ¿no? Y quiero ver si el adulto mayor que vive en su casa tiene riesgo de caídas. Podría ser un cuestionario donde le diga, ¿no? Usted, en su casa tiene agarradera en la ducha, agarradera en el baño, usa piso antideslizante al momento de ducharse, ha tenido alguna caída previa, ¿no? Entonces, a través de un cuestionario también podría medirse. Fíjense que hay mucho tiene que ver el contexto y la población para también definir bien el instrumento que se va a utilizar. Pregunta número 3. Un estudio sobre calidad de atención percibida por los usuarios. Calidad de atención percibida por los usuarios. Ahí, excelente. Todo el mundo coincide que es una escala Likert. ¿Por qué? Porque es percepción. Calidad de atención percibida. Percepción. La calidad de atención es una percepción. Necesariamente se mide con una escala Likert. Para un estudio, la pregunta número 4, sobre antecedentes patológicos de los pacientes diagnosticados con cáncer terminal. Ahí está. Se va poniendo un poquito difícil la cosa. Antecedentes patológicos de los pacientes diagnosticados con cáncer terminal.
Les voy ayudando, les voy ayudando. Antecedentes patológicos de los pacientes diagnosticados con cáncer terminal, tú no vas a poder hacerle preguntas al paciente. O al paciente terminal vas a poder ir y preguntarle, señor, ¿qué enfermedades ha sufrido usted? ¿Cuántas veces ha tenido infecciones urinarias? ¿Vas a poder preguntarle al paciente? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el instrumento? Excelente, checklist, lista de cotejo. Muy bien, Luzbenia, Rosa, Irma, Luz. También porque Luz me dice la historia clínica. Muy bien. Pero yo puedo tener una lista de cotejo cuya fuente de información para el llenado de esta lista sea la historia clínica. No puedo encuestar al paciente, pero tengo su historia clínica y en su historia clínica está todos sus antecedentes patológicos y puede tener mi checklist solamente para marcar según los datos que yo encuentro en mi historia clínica. Muy bien, es la técnica de la observación. Muy bien, alguien por ahí me lo puso, que ya se me pasó en el Facebook, se pasan todo rápido los comentarios. Entonces, alguien por ahí dijo la observación, muy bien. Es la técnica de la observación. Observo la historia clínica y el instrumento es un checklist que recoge datos a partir de la historia clínica. Bien. Listo. Y la última pregunta sobre los instrumentos. Para un estudio sobre aplicación de medidas de bioseguridad durante la administración DOTS, ¿qué instrumento utilizaría? ¿No? El tratamiento directamente observado en los pacientes con tuberculosis, ¿no? El tratamiento que se le da a los pacientes con tuberculosis en los establecimientos de primer nivel. Aplicación de medidas de bioseguridad durante la administración. Es un estudio donde quiero ver si el enfermero utiliza las adecuadas medidas de bioseguridad cuando administra el tratamiento a los pacientes con TBC. Muy bien, lista de cotejo, Marison, Alison, Nelly, Elizabeth, muy bien. Lista de cotejo, si es que voy a observar las medidas de bioseguridad. Pero también existe una posibilidad de que no las observe directamente. Acuérdense que yo les había dicho, si es algo que observo de forma directa, utilizo mi checklist. Pero si no lo voy a observar de forma directa, porque podría ser de que yo quiera aplicar un cuestionario a todas las enfermeras de la DIRIS Lima Centro, ¿no? Y entonces a todas las enfermeras en la reunión, que ahora es virtual, en las reuniones de enfermeras, ¿verdad? Les paso un cuestionario donde les digo, ¿no? Usted usa su mascarilla N95 para administrar el tratamiento a su paciente con TBC, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca, ¿verdad? Usted se lava las manos antes y después de administrar el tratamiento a su paciente, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Usted guarda la distancia de 1,5 metros, me parece que es, cuando conversa con su paciente y cuando le hace la entrevista, siempre, casi siempre, a veces. Entonces se da cuenta que también podría, si no puede observarlo de manera directa, podría recopilar la información de manera indirecta a través de una escala Likert. Entonces, al menos yo me voy con la tranquilidad de que estamos 99.9% ubicados en el tipo de instrumentos que se debe utilizar de acuerdo a lo que se va a medir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos esto, vamos a volver a nuestro SPSS porque todavía tenemos un punto pendiente para tratar el día de hoy, justamente aquí en la base de datos del SPSS, que es la primera partecita, ¿ok? Nuestro primer ejercicio así para familiarizarnos con el SPSS. Entonces había abierto mi base de datos en blanco,
Supongo que ustedes ya la tienen así. Y les decía, antes de completar la vista de datos, lo primero que tengo que trabajar es la vista de variables. A ver, voy a ver, creo que por aquí hay comentarios. Tin, tin, tin. Bien, ok, muy bien. Ay, yo pensé que había alguna preguntita. Listo. Entonces, vamos a empezar a llenar nuestra vista de variables solamente para familiarizarnos, porque todavía no vamos a hacer base de datos. La base de datos está programada para la siguiente clase, pero hoy es familiarizarnos con el SPSS. ¿Ok? Entonces, vista de variables. Voy a ingresar la primera variable y le voy a poner un nombre. ¿Ok? Generalmente los instrumentos empiezan con... vamos a ponerle edad, ¿sí? Escribimos edad donde dice nombre y le damos un enter o un clic. ¿Listo? Entonces, automáticamente se llenan las columnas de la derecha. Automáticamente. Ahorita vamos a ver cada una de eso. Vamos a poner otra más. Sexo. Edad, sexo. Y vamos a ponerle grado de instrucción. Pero miren, grado de instrucción no lo vamos a poner con espacios porque no te permite llenar tener espacios, ¿ok? Entonces vamos a ponerle grado guión bajo instrucción, ¿sí? Grado guión bajo instrucción, sin espacio. No puede haber espacio en esta columna de nombre. ¿Ok? A ver, voy a estar como en el colegio. Me levantan la manito si todos estamos bien. ¿Alguien tuvo algún problema hasta ahí? ¿Pudieron escribir edad, sexo y grado instrucción como primera tareita? Bien. Excelente. A ver, en el Facebook también escríbanme si pudieron. El registro para la asistencia, quienes están preguntando, ya está abajo en el último comentario del Facebook donde dice Consejo Regional 3. Ahí nada más denle un clic encima de Consejo Regional 3 y ahí está el link con letras azules para que se inscriban para su constancia. Ah, sí, por supuesto todos han sacado 20. Espérense que todavía faltan 3 preguntitas más, ¿ah? Ya la primera, o sea, no van 20, van 10 nomás. Faltan los otros 10 puntos del día. No canten victoria todavía. Muy bien. Ajá, ya, muy bien. Todos están ahí. Excelente. Muy bien. Entonces, ay, a mí se me bajó este asunto. Ya, muy bien. Hemos ingresado edad, sexo y grado de instrucción. Vuelvo a repetir, en la columna de nombre no me va a aceptar espacios, ¿ok? Ahora fíjense que automáticamente se llenaron las columnas de la derecha. Pero ¿qué cosa se ha llenado? El tipo, que es numérico, no lo vamos a mover para nada porque todos nuestros datos son numéricos. Ahí no tengo nada que cambiar. Anchura, tampoco nos vamos a tomar el tiempo de cambiar la anchura porque son los espacios o los caracteres que te permite ingresar en cada respuesta. Y automáticamente se llena con 8, eso es predeterminado. Lo vamos a dejar así. Decimales. Aquí sí voy a cambiar. Miren, si tú te colocas en la esquinita derecha, aquí donde termina prácticamente este rectángulo, aparecen las flechitas para arriba y para abajo. Entonces, la edad no tiene decimales, va a estar en años, el sexo no tiene decimales, el grado de instrucción no tiene decimales. En todos les voy a bajar la flechita para que llegue al 0 decimales. No voy a trabajar con decimales porque no tienen.
¿Ok? Vuelvo a repetir. Tipo queda predeterminado numérico. Anchura, no le cambio, queda predeterminado 8. En decimales, sí descuento con la flechita de la derecha y voy a bajar hasta 0 decimales. ¿Listo? Etiqueta. En etiqueta se recomienda copiar la pregunta completa. Miren, la pregunta no era edad. Edad es la variable, en este caso estoy hablando en términos de SPS, les decía, en términos de SPS, variable se refiere a la pregunta, ¿verdad? Entonces la pregunta es edad, la pregunta es sexo, pero en el cuestionario no dice edad. ¿Qué dice en el cuestionario? ¿Cuál es su edad? ¿Verdad? ¿Cuál es su edad? Entonces eso que está en la pregunta, así, en el cuestionario, toda la pregunta completa, la transcribo aquí en esta parte de la etiqueta, ¿sí? Y también en el cuestionario seguramente diría cuál es su sexo, ¿verdad? Y en el cuestionario podría decir también cuál es su grado de instrucción alcanzado de repente. Ya. ¿Cuál es su grado de instrucción alcanzado? Listo. Entonces, tal cual dice en el instrumento, lo voy a copiar en la sección de la etiqueta. Acuérdense de que aquí sí me va a permitir ingresar espacios. No hay problema, puedo ingresar espacios, puedo ingresar un término grande, así a veces las preguntas son 3 líneas, bueno, me va a permitir. En cambio, en la parte de nombre no se recomienda tener algo muy extenso, no es algo chiquitito, edad, sexo, grado de instrucción, así bien preciso, chiquitito. En la etiqueta sí me puedo explayar porque voy a copiar la pregunta del instrumento. ¿Listo? Hasta ahí hemos llenado las primeras 5 columnas. Tengo nombre de la variable, tipo, anchura, decimales y etiqueta. Ahora vamos a completar los valores. Siempre que sea una pregunta abierta, valores va a quedar en ninguno. ¿Por qué? Porque no sé cuáles son las respuestas. ¿Ok? No sé cuáles son las respuestas. Si es una pregunta abierta, pero podría ser de que yo tenga edad, y estoy abriendo aquí el cuestionario que hemos visto, miren, aquí no tengo la edad como pregunta abierta. En este cuestionario tengo la edad categorizada. Si yo tuviese edad pregunta abierta, voy a dejarlo simplemente con valores ninguno, porque es abierto. Pero si tengo alternativas, voy a llenar. Yo en este momento lo voy a dejar como ninguno para que sea abierto. Y en sexo, obviamente sí va a haber opciones. ¿Cuántas opciones va a haber en sexo? 4. 2, ¿verdad? Muy bien, 2 opciones. Entonces, nuestro libro de códigos también tendría que abarcar lo del sexo. Y entonces voy a tachar aquí edad para que ustedes no se me vayan a confundir. Que edad lo estoy dejando abierto. ¿Sí? Abierto. ¿Listo? Muy bien. Y en sexo, en mi libro de códigos yo diría masculino le voy a dar el valor 1 y a femenino le voy a dar el valor 2. Esto también es parte del libro de códigos, ¿no? Le estoy asignando un código a las alternativas. Masculino 1 y femenino 2. Entonces, en mi base de datos, lo que yo hago es esto. Miren, voy a cerrarlo acá. En sexo, al costadito de ninguna, casi al borde de este rectángulo, voy a encontrar un cuadradito celeste con 3 puntitos. Ahí le voy a dar un clic y voy a ingresar el valor que está en mi libro de códigos. Repito, en mi libro de códigos, 1 es masculino y 2 es femenino. Entonces ese valor ingreso. Valor 1, etiqueta masculino. Escribo.
Valor 1, etiqueta masculino, añadir. Valor 2, la etiqueta es femenino. Y le doy añadir y aceptar. Añadir y aceptar. ¿Listo? A ver, ahí está. Escribí 1, 2 y aceptar. Entonces ya no aparece ninguno, sino ahí aparece uno masculino y bueno, el resto que está en puntos suspensivos. Listo. Y en grado de instrucción, ¿cuál es su grado de instrucción? También vamos a llenarle alternativas y le voy a poner 1 sin estudios, añadir 2 primaria, 3 secundaria y 4 superior. Superior. Listo. Muy bien. Grado de estudios. Y ya está. La edad lo he dejado en blanco porque les decía es una pregunta abierta. ¿Ya? En sexo le he codificado 1 masculino, 2 femenino y aquí en el instrumento no hay grado de instrucción, pero yo le he puesto en el SPSS grado de instrucción y le he puesto 4 grupos. 1 sin estudios, 2 primaria, 3 secundaria y 4 superior. Y ahora viene la parte final de la clase del día de hoy que quiero que ustedes tengan bien presente porque lo vamos a usar siempre. Y sobre todo la siguiente clase que es la base de datos, ¿ok? Esta partecita de acá. Perdidos lo dejan así como está. Columnas lo dejan como está. Alineación lo dejan como está. Pero vamos a ponerle la medida, ¿ok? Y entonces igual en la esquina derecha, en el extremo derecho del rectángulo de medida, ustedes le dan un clic y ahí se despliegan 3 opciones. Escala, ordinal y nominal. ¿En qué caso vas a utilizar cada una de estas 3? Siempre que sea un dato numérico, donde el valor es un número cualquiera, va a ser escala. En este caso, edad es escala. ¿Por qué? Porque me va a ingresar un número cualquiera. Puede ser 10, 15, 50, 60, 80. Entonces, como es un dato numérico y es un número cualquiera el que ingresa, es una medida de escala. El sexo. El sexo es o masculino o femenino, como diríamos, ¿no? O blanco o negro. Y no es que uno sea mejor que el otro, ni que uno sea más. No es que el 2 es más que el 1, no. Es simplemente o masculino o femenino, ¿verdad? Entonces, siempre que tengan ustedes alternativas, que ninguna es mejor que la otra, ni no hay una jerarquía, sino simplemente son respuestas variadas, pero que están codificadas como 1 masculino y 2 femenino, le vamos a dar el valor, es la medida nominal. ¿Por qué? Porque está nominando, me está diciendo que es masculino o femenino. Por eso es una medida nominal. Y cada vez que haya un grado de jerarquía, aquí sí uno es más y el otro es menos. Hay un grado de jerarquía. Entonces, cada vez que haya un grado de jerarquía será ordinal. Hay un orden y ahí está incluso dibujada la jerarquía. Si ustedes ven, la jerarquía hay uno menos, ¿no? Una barrita que es menos, la celeste, y una barrita que es más, la roja. Entonces ya ordinal con el dibujo me dice que hay una jerarquía. En nominal son 3 circulitos, pero los 3 círculos son del mismo tamaño, no hay una jerarquía, como yo les decía, no es que uno sea más y uno sea menos. Los 3 círculos son del mismo tamaño, entonces todas las alternativas tienen el mismo peso, el mismo valor.
solamente que alguno es blanco, otro es negro y otro es gris. O uno es rojo, uno es celeste y el otro es verde, ¿no? Entonces, pero no es que uno sea mejor que el otro. En esos casos son nominales. Y cada vez que sea numérico, será escala, cuando son un número cualquiera. Entonces, esta partecita de acá, digamos que es la principal que hoy día yo quería que ustedes aprendan a manejar con el SPS. Primero que tenemos vista de datos. Si ustedes ven en la vista de datos ya se llenaron las 3 columnas de mis 3 variables que he ingresado. He ingresado la variable edad, la variable sexo, la variable grado de instrucción. ¿Ven? Que si yo llené mi vista de variables, automáticamente esas variables se cargan en mi vista de datos. Ya tengo edad, sexo y grado de instrucción. Acuérdense que cada fila es un instrumento o una persona que encuestaba, ¿verdad? Una persona encuestada, 2 personas encuestadas y así sucesivamente. Entonces ahí tengo mis 3 primeras variables ingresadas, edad, sexo, grado de instrucción. Entonces ya sé que esta es la vista de datos, sé de que aquí está la vista de variables, que es la primera que debo de trabajar, sé que en nombre no debo de ingresar espacios, no debo de empezar con un número tampoco, puede ir número al centro o al final, pero no al inicio. Sé que tipo, anchura, lo voy a dejar tal cual. Sé que en decimales voy a poner 0 si es que no tiene decimales. Sé que en etiqueta voy a copiar la pregunta tal y cual está en mi instrumento. Sé que en valores, si la pregunta es abierta, será valor ninguno. Y si la pregunta tiene alternativas, le colocaré por cada alternativa, pues tiene un código, ¿verdad? Para eso tengo mi libro de códigos. Entonces, en el libro de códigos, si dice 1 masculino, pongo 1 masculino, 2 femenino, 2 femenino. Igual que si fuesen alternativas, ¿no? A, B, C, D. Entonces, A es 1, B es 2, C es 3, D es 4. ¿Ok? Entonces, para eso este libro de códigos. Listo. Sé que en perdidos lo voy a dejar tal cual, columnas lo voy a dejar tal cual, alineación lo voy a dejar tal cual, rol va a quedar tal cual, y lo único que voy a cambiar es la medida. Sé de que si es número, cualquier número, la medida es escala. Sé que si es simplemente respuesta o blanco o negro, no hay un orden de jerarquía en las alternativas, simplemente son respuestas que cualquiera vale igual que la otra, sé que la medida es nominal. Y si hay una jerarquía, uno es mejor o uno es mayor que el otro, cuando hay jerarquía, la medida es ordinal. ¿Ok? Muy bien. A ver, pregunte antes que hagamos se ganen los otros 10 puntos restantes, porque ya se ganaron 10 puntos con las preguntas de instrumentos. Ahora voy a hacer las preguntas de medida para que se ganen sus otros 10 puntos de la noche. A ver, ¿alguna pregunta? Alex, ¿el libro de códigos cuál es? Ya, Alex, tu tarea es que luego vas a tener que volver a ver todo el video, porque hemos hablado del libro de códigos hace un momento. Eso, ajá, y mira, ahí ya le está respondiendo Fanny a Alex. Ya, ahí tengo un asistente ya. Alex, entiéndete con Fanny. Muy bien, Luz, todo conforme. Cadena en tipo, no, mira, en tipo déjalo así. Cadena es cuando son palabras, no vas a ingresar datos numéricos, sino palabras. Por ejemplo, si voy a ingresar los nombres, en vez de poner edad, o en vez de poner identificación, pongo Rosa, María, Ana, Juan, José. Entonces voy a ingresar nombres, pero nosotros no ingresamos palabras, nosotros ingresamos números, porque lo que queremos hacer es el análisis estadístico, ¿no? Entonces, por eso les digo, déjenlo en numérico, porque lo que usamos son, hice algo, lo que usamos son numéricos, ¿sí? Muy bien, todo conforme, todo, excelente, muy bien. Sí puedes ponerle signos de interrogación, no hay problema, Elizabeth, puedes ponerle, pero si quieres le pones, si quieres no le pones, ¿ya?
acá, miren, ¿qué es lo que pasa si yo le pongo? ¿Cuál es su edad? No pasa nada. Puede ir el signo de interrogación. Como no puede ir, tú lo decides, ¿ya? Si quieres le pones, no hay problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a las preguntas y con eso terminamos la clase de hoy.